Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos les interesa, y a mí personalmente me fascina: el amor, la fama y las relaciones en el mundo del espectáculo, específicamente en el contexto de las celebridades turcas. Hoy vamos a hablar de una pareja que hizo vibrar los corazones de muchísimas personas alrededor del mundo, una pareja que, aunque ya no está junta, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans y, al parecer, también en la vida de uno de ellos. El tema central de nuestro vídeo es Kerem Bürsin y Hande Erçel, una historia de amor que marcó la vida de Kerem Bürsin. Sí, amigos, hoy vamos a analizar a fondo esta relación, desde sus inicios, su desarrollo, los momentos clave, las especulaciones y, por supuesto, el impacto que tuvo en sus carreras y en sus vidas personales. Vamos a explorar cómo esta pareja, nacida en el set de una serie de televisión, conquistó corazones y se convirtió en un fenómeno mediático a nivel global. Prepárense para un viaje emocionante, lleno de detalles, anécdotas y análisis. Vamos a desentrañar los secretos de esta relación, las razones de su éxito, y también, claro, los motivos de su eventual separación. ¿Listos? Empecemos. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme: si les gustan este tipo de vídeos, si les interesa el mundo de las series turcas, y si quieren seguir explorando conmigo los secretos de las celebridades, no duden en suscribirse al canal. Es totalmente gratis, y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Y ahora sí, empecemos con el tema principal. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es como un cuento de hadas moderno, una de esas historias que Hollywood podría envidiar. Todo comenzó en 2020 en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air, una serie que se convirtió en un fenómeno global, traduciéndose a múltiples idiomas y conquistando audiencias de todas las edades y culturas. La serie, producida por MF Yapım, rápidamente ganó popularidad gracias a su guión cautivador, su cinematografía vibrante y, sobre todo, la innegable química entre sus protagonistas. Para aquellos que no estén familiarizados con la trama, la serie narra la historia de Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que ve su vida dar un giro inesperado cuando conoce a Serkan Bolat, un rico y exitoso empresario. Eda, interpretada por Hande Erçel, es una joven soñadora, inteligente y con una gran determinación. Su vida da un vuelco cuando pierde su beca para estudiar en el extranjero, financiada por un acuerdo de becas que pertenecía a la empresa Art Life Holding, liderada por Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin. Serkan, un hombre de negocios exitoso y con una personalidad inicialmente fría y distante, se ve involucrado en un acuerdo falso con Eda para fingir un compromiso y, de esta manera, asegurar el éxito de un proyecto empresarial. La serie, con su premisa romántica y llena de enredos, conquistó a la audiencia desde el primer episodio. La dinámica entre Eda y Serkan, llena de chispa, tensión y momentos cómicos, fue el ingrediente principal del éxito de Love is in the Air. Y por supuesto el gran desempeño de los protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes lograron transmitir a la perfección las emociones de sus personajes, fue crucial para la conexión del público. Kerem Bürsin, con su atractivo físico, su carisma y su capacidad para interpretar a un personaje complejo y con matices, se convirtió en un ícono de la televisión turca e internacional. Su interpretación de Serkan Bolat, un hombre que evoluciona a lo largo de la serie, pasando de ser un empresario frío a un hombre enamorado y sensible, conquistó a millones de espectadores. Hande Erçel, por su parte, ya era una actriz reconocida en Turquía, pero Love is in the Air la catapultó a la fama mundial. Su interpretación de Eda, una joven valiente, soñadora y con una personalidad arrolladora, la convirtió en un referente para muchas jóvenes. Su belleza natural, su talento actoral y su capacidad para conectar con el público la convirtieron en una de las actrices más queridas del momento. La química entre ellos en la pantalla era innegable, palpable, explosiva. Los fans quedaron cautivados por la conexión entre Serkan y Eda, y rápidamente comenzaron a especular sobre si esa química traspasaba la pantalla. Y como suele suceder en estos casos, las especulaciones pronto se convirtieron en realidad. La magia de la televisión a menudo se traslada a la vida real, y en el caso de Kerem y Hande, la atracción que sentían sus personajes se reflejó en una conexión genuina que se desarrolló fuera del set. A medida que avanzaba la serie, los rumores de romance entre Kerem y Hande se intensificaban. Los paparazzi, siempre al acecho de noticias jugosas, comenzaron a seguirlos y las fotos de
Ambos juntos fuera del set, tomados de la mano, abrazados, o simplemente compartiendo momentos de complicidad, inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Los medios turcos, ávidos de noticias sobre la pareja, no tardaron en alimentar la expectación, publicando artículos y análisis sobre su relación. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era objeto de especulación y análisis. La confirmación oficial llegó en el verano de 2021, cuando fueron vistos juntos en unas vacaciones románticas en las Islas Maldivas. Las fotos y vídeos tomados por los paparazzis y compartidos por ellos mismos en sus redes sociales, hablaban por sí solos. Se les veía relajados, felices, disfrutando de la compañía mutua. Estaban juntos. Eda y Serkan eran pareja en la vida real. La noticia recorrió el mundo y los fans, que habían seguido con fervor la historia de amor en la pantalla, celebraron la confirmación de su romance en la vida real. La noticia fue recibida con entusiasmo por los fans de la serie y por el público en general. La pareja se convirtió en una de las más queridas y mediáticas del momento. Eran guapos, talentosos, exitosos y parecían estar locamente enamorados. Sus apariciones públicas, sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales, todo era analizado con lupa por sus seguidores. Cada foto, cada comentario, cada gesto era interpretado como una prueba de su amor. Y sinceramente no decepcionaban. Se mostraban cariñosos, divertidos, cómplices. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. La relación entre Kerem y Hande no solo impactó en sus vidas personales, sino también en sus carreras. La popularidad de ambos actores se disparó, y la serie Love is in the Air se convirtió en un éxito mundial. Se tradujo a múltiples idiomas y se emitió en países de todo el mundo, desde América Latina hasta Europa y Asia. Ellos, Kerem y Hande, se convirtieron en estrellas internacionales, con legiones de fans que seguían sus pasos y celebraban cada uno de sus logros. Recibieron ofertas de trabajo, contratos publicitarios y premios. Su imagen estaba en todas partes. Eran la pareja del momento y las marcas querían asociarse con ellos. Las campañas publicitarias que protagonizaron juntos fueron especialmente exitosas, aprovechando la conexión que el público sentía por ellos y sus personajes. La demanda de sus servicios se disparó, y ambos actores vieron sus carreras impulsadas por su relación. Pero, ¿qué hizo que esta relación fuera tan especial? ¿Por qué conectó tanto con el público? Creo que hay varios factores clave. En primer lugar, la química que tenían en la pantalla se trasladó a la vida real. El público sentía que estaba viendo algo auténtico, genuino. La conexión entre ellos era evidente y eso generaba empatía y fascinación. La naturalidad con la que se relacionaban, tanto en la pantalla como fuera de ella, era un imán para el público. En segundo lugar, eran dos personas talentosas y exitosas, que se complementaban a la perfección. Ambos eran guapos, inteligentes y carismáticos. Tenían una imagen positiva y atractiva. Kerem, con su atractivo físico y su experiencia internacional, aportaba un toque de sofisticación, mientras que Hande, con su belleza natural y su cercanía, conectaba con el público de manera más directa. La combinación de ambos era explosiva. Y finalmente la historia de amor que vivieron en el set, que se convirtió en realidad, es un cuento de hadas que a todos nos gusta escuchar. Es la fantasía de que el amor puede encontrarse en cualquier lugar, incluso en el trabajo, en el set de una serie. La idea de que el amor puede surgir de manera inesperada, como un flechazo, y que la magia de la ficción puede convertirse en realidad, es algo que fascina y que emociona a la audiencia. La historia de Kerem y Hande era la materialización de ese sueño romántico. Sin embargo, como suele suceder en las relaciones, y especialmente en aquellas que están expuestas a la mirada pública, las cosas no siempre son fáciles. Con el tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento. La presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias personales, todo pudo haber influido. La atención constante de los medios, las especulaciones sobre su relación, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, todo ello pudo haber ejercido una gran presión sobre la pareja. En abril de 2022, después de 2 años de relación, la noticia de la separación llegó a los medios. Fue un shock para muchos. Los fans, que habían seguido de cerca su historia de amor, quedaron desconsolados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción.
La noticia se confirmó y aunque no hubo detalles oficiales sobre los motivos de la ruptura, las especulaciones y los rumores continuaron. Los medios turcos, siempre al acecho de novedades, intentaron obtener información sobre la separación, pero la pareja mantuvo el silencio. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? Es algo que solo ellos saben, y probablemente nunca sepamos con certeza. Sin embargo, podemos analizar algunos factores que pudieron influir en la separación. La presión mediática, como mencionamos antes, pudo haber sido un factor importante. Estaban constantemente bajo la lupa y cualquier pequeño error, cualquier gesto malinterpretado, se convertía en noticia. La exposición constante a los medios, la necesidad de mantener una imagen pública, las críticas y los comentarios en redes sociales, todo eso pudo haber afectado la relación. Las agendas apretadas, los viajes, los rodajes, también pudieron haber dificultado mantener una relación a distancia. Ambos tenían compromisos profesionales importantes, lo que implicaba viajes frecuentes y largas horas de trabajo. La distancia y la falta de tiempo para compartir momentos juntos pudieron haber debilitado la relación. Y por supuesto, las diferencias personales, que siempre existen en cualquier pareja, también pudieron haber jugado un papel. Aunque parezcan perfectos, toda pareja tiene sus diferencias y sus conflictos. La incompatibilidad en ciertos aspectos, las diferentes expectativas sobre el futuro, y otros factores personales pudieron haber influido en la decisión de separarse. Lo importante es que a pesar de la separación, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Han demostrado profesionalismo y madurez. Han mantenido un buen trato en público y han evitado entrar en polémicas. Han continuado con sus proyectos profesionales y han demostrado que a pesar de la ruptura, son personas maduras y profesionales. Ahora bien, ¿qué hay de la frase que da título a este vídeo? Kerem Bürsin, jamás olvidaré a Hande. Un amor que marcó su vida. ¿Es real? ¿Es una declaración auténtica? ¿O es una exageración? A juzgar por las declaraciones, las entrevistas y las acciones de Kerem, parece ser que sí, que Hande Erçel dejó una huella imborrable en su vida. Aunque han pasado los años, Kerem ha hablado en varias ocasiones sobre su relación con Hande con respeto y cariño. Ha reconocido que fue una experiencia importante, que aprendió mucho de ella, y que siempre la recordará con afecto. En una entrevista reciente, Kerem afirmó que Hande es una persona maravillosa, una gran profesional y una gran amiga. También ha dicho que fue una relación muy bonita, que le dejó muchos recuerdos positivos. Estas declaraciones sugieren que aunque la relación haya terminado, el cariño y el respeto entre ellos perduran. Además, sus acciones hablan por sí solas. A pesar de las especulaciones y los rumores, Kerem siempre ha mostrado respeto por Hande y ha evitado entrar en polémicas. Ha defendido su privacidad y ha evitado hablar mal de ella en público. Esto demuestra que efectivamente Hande fue alguien importante en su vida, y que la recuerda con cariño y respeto. La forma en que Kerem ha manejado la ruptura, evitando comentarios negativos y protegiendo la privacidad de Hande, demuestra su madurez y su respeto por la relación que tuvieron. Esta actitud es consistente con la idea de que Hande dejó una huella significativa en su vida. Por lo tanto, podemos decir que, basándonos en las pruebas, en las declaraciones y en las acciones de Kerem Bürsin, la frase «jamás olvidaré a Hande. Un amor que marcó su vida», es muy probable que sea cierta. Hande Erçel fue una persona importante en la vida de Kerem, una compañera, una amiga, una amante y seguramente un amor que dejó una huella imborrable en su corazón. La experiencia de amar y ser amado, especialmente en un contexto tan especial como el que vivieron, deja una marca que trasciende el tiempo. Y ahora, amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Hemos explorado a fondo la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde sus inicios hasta su separación, y hemos analizado el impacto que tuvo en sus vidas y en sus carreras. Hemos hablado sobre la química, la fama, la presión mediática, y los secretos de una relación que conquistó el mundo. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de la historia de Kerem y Hande. Si fue así, no olviden dejarme un like. Me ayuda mucho a seguir creando contenido. Quiero agradecerles por haberse quedado hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber qué les pareció el vídeo, qué otros temas les gustaría que tratara, y si tienen alguna opinión sobre la relación de Kerem y Hande. Me encantaría leerlos.
Finalmente quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo, y compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.